Hola, hola Arlen, ¿cómo vamos? Buenos días, Arlen. Hola, Arlen. Buenos días. ¿Me escuchas? Arlen Torres. Aló, Arlen. Buenos días, profe. Y ahí no contesta nada, voy aquí hablando. No se había conectado el audio de la computadora. Ahorita. ¿Y doña señora? ¿Quién sabe, profe? No estaba conectada. ¿Ah? Estaba conectada, le digo ahorita, hace poco. La primera hora entró. Se conectó tarde y no dejó ingresar la profe. ¿Qué clase era? ¿Qué Farmacobotánica. profesor? ¿Qué La profesor? ¿Ah? profesora, de acuerdo. Bueno, vamos a comenzar pues. Ya le mandé mensaje, profe. ¿Ah? Ya le mandé mensaje a Mario, tal vez se conecta. Ok. Sí, ya va a entrar ahorita. Hola, doña Damaris, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Un poquito tarde, pero bueno, ya vamos a comenzar pues. Sí, Ok. gracias, gracias. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema que miramos la clase pasada, que era el metabolismo proteico. Estamos viendo un PDF. ¿Mm? Pregunto, ¿están viendo el PDF que estoy compartiendo? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, en la clase pasada lo que miramos fue eso, recordando, ¿verdad? Miramos esta parte de aquí que dice que hay dos reacciones claves en el metabolismo de los aminoácidos y las proteínas, ¿se acuerdan? La transaminación y la desaminación oxidativa, ¿se acuerdan? Eso fue lo que miramos en clase pasada. La transaminación transforma el grupo amino en otro, mientras que la desaminación lo elimina y al eliminarlo lo transforma en amoníaco y a su vez pasa al ciclo de la urea para ser eliminado, ¿verdad? Eso fue lo que miramos en la clase pasada. Ahora, todas estas sustancias, las de origen proteica, recordemos que tienen el nitrógeno. Por lo tanto, hay que hacer un recambio del nitrógeno. Y entonces, lo que vamos a ver hoy, el tema es la degradación de las proteínas siempre, tema central. Pero ahora vamos a ver desde el punto de vista de la eliminación del nitrógeno. ¿Cómo se elimina el nitrógeno proteico? Ok, Arle, ayúdame con la lectura. Si miras ahí, recambio proteico, ¿qué dice? Casi todas las proteínas del organismo se están sintetizando de manera continua a partir de los aminoácidos, degradándose para hacer de nuevo aminoácidos. Por tanto, hay un recambio de proteínas permanente. Ok, es decir, ¿qué significa esto? Que las proteínas del organismo, ¿verdad? Se degradan y al degradarse, propiamente están formadas por aminoácidos, van a formar nuevos aminoácidos. Es decir, en resumen, que no hay pérdida. Lo que va a haber es transformación de un aminoácido en otros. Entonces, en este caso, al hacer eso, debe haber un equilibrio, ¿verdad? Ok, ¿qué sigue ahí? Arlen, ¿qué dice? Conjunto de aminoácidos. En el organismo existen un conjunto de aminoácidos en equilibrio dinámico con una proteína
tisular. Tisular, ajá, sigue acá, sigue acá. De manera, De manera continua se escogen aminoácidos para la síntesis de proteínas y se reemplazan mediante la hidrólisis de las proteínas dietéticas y tisulares. Cualquier aminoácido que no se use de inmediato se pierde, ya que las proteínas no pueden almacenarse. En adultos sanos, la cantidad de total de proteínas del organismo es constante, de modo que la velocidad de la síntesis de la proteína es igual a la de su degradación. En una persona media de 70 kilogramos se sintetiza unos 300 gramos diarios de proteína y se degradan por otros tantos. ok. Entonces, miren bien, tenemos que los aminoácidos siempre se están uniendo para formar proteínas o se degradan a partir de las proteínas dietéticas. ¿Qué significa eso? Proteínas del organismo, ¿verdad? Entonces, cualquier aminoácido que no se va a utilizar se va a perder. Ahí dice claro, porque las proteínas muchas veces no se almacenan, al contrario de los carbohidratos y los lípidos, ellos no se van a almacenar, ¿verdad? Pero si degrada, hay que sintetizar otros. Y ahí te da un ejemplo, una persona que pesa 70 kilos, al día pierde unos 300 gramos de proteína, pero si pierde esa cantidad, también debe ingerir esa misma cantidad. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Entonces, en este caso, cuando hay un equilibrio, vamos a hablar de lo que es el flujo nitrogenado. Pero antes miremos la figura 5.11. La figura 5.11, en la página 89, aquí está esta figura. Mire, están viendo. ¿Qué dice? Recambio de proteína tisular, cantidad. Entonces, dice aquí, figura 5.11, recambio de proteína tisular en una persona de 60 kilogramos de peso medio, el recambio diario es unos 70 gramos de proteína. ¿Cómo? Vamos a ver aquí cómo. 70 gramos para el recambio de proteína digestiva intestinal, 20 la síntesis de proteínas plasmáticas, 8 síntesis de la hemoglobina es una proteína muy importante, ¿verdad? 20 gramos recambio de leucocitos. Leucocitos son los glóbulos blancos, lo que defiende el organismo. De 75 a 100 proteínas musculares, recambio de los músculos, de los músculos. 80 a 100 diferentes. Decir que este es en qué se invierte la proteína. Ok. Ahora, cuando esas proteínas están bien degradadas y asimismo hay una asimilación, va a haber lo que llamamos un equilibrio. Hay que haber un equilibrio nitrogenado. Quisiera que me apoye con la lectura de equilibrio a Damaris. ¿Qué cosa es el equilibrio nitrogenado, Damaris? Sí, dice, profesor. Dice, la degradación de proteínas ocasiona una pérdida neta diaria de nitrógeno en forma de urea por el organismo, correspondiente habitualmente a unos 35 a 55 gramos de, de proteína al día. Por tanto, una dieta normal debe proporcionar al menos de 35 a 55 gramos de proteína todos los días. En estas condiciones se dice que el organismo está en equilibrio nitrogenado, porque la ingestión dietética iguala a la pérdida del organismo. Ok. Fíjate bien. Estamos hablando del nitrógeno. Recuerden que las proteínas son compuestos nitrogenados, al contrario de los carbohidratos y los lípidos que solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Las proteínas tienen hidrógeno. Entonces, cuando hay un intercambio de proteínas, se habla de un equilibrio. Ese equilibrio se debe a que se pierde nitrógeno en forma de urea, que son alrededor de 35 a 55 gramos al día. Por lo tanto, esa misma cantidad tú debes ingerir todos los días. Si esa cantidad que tú pierdes es igual a la que tú ingieres, estamos hablando que hay un equilibrio. Equilibrio. ¿Me explico? Nitrogenado. Pero ese equilibrio puede acabar, puede desaparecer. Entonces ahí va a haber un desequilibrio que le llamamos el balance positivo o negativo. Miremos el positivo.
Damaris, ¿qué dice el balance hidrogenado positivo? Sí, dice balance nitrogenado positivo. Esto sucede cuando la ingestión de nitrógeno supera las pérdidas. Se asocia con tres situaciones: crecimiento, embarazo y convalencia. Balance nitrogenado negativo. Ocurre cuando la ingestión de nitrógeno es inferior a la pérdida por el organismo. Se da esta situación en En, aquí está el cursor. En, recambio proteico, varía para cada no, proteína. a ver, aquí, en, Ya. En desnutrición, inanición, caquexia, se ven estados avanzados de cáncer, posterior a un trauma, cirugía, quemaduras graves, sepsis, carencia de un aminoácido esencial. Recuerda que necesitan los 20 aminoácidos para la síntesis de proteínas. Para una disfunción embarazosa. mire, y ahí Arle entra y sabe, ¿qué te pasó? Saliste y te acepté, ¿no? Se fue la luz, profe, y volvió ahí nomás, entonces no me enciende la computadora, ahora estoy conectada desde el celular. Ah, pues tranquila. Entonces dice, el balance nitrogenado, es decir, cuando tú pierdes nitrógeno y ganas, hay un equilibrio. Pero ese equilibrio se puede, digamos así, desequilibrar, pues. En este caso, puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Ahí dice claro, cuando tú ingieres más nitrógeno de aquello que estás perdiendo. Eso es cuando un niño está en crecimiento, durante el embarazo y con la convalecencia. Convalecencia es un periodo de recuperación después de una enfermedad muy seria. Ese es un balance positivo. Pero es negativo, es decir, ¿cuándo es negativo? Cuando tú ingieres menos de lo que gastas, pierdes más de lo que tú ingieres, y eso se da en esas condiciones adversas para el organismo. Cuando hay una desnutrición, cuando hay inanición en la no ingesta de alimentos, ¿verdad? Hay una caquexia, que eso se ve en un estado avanzado de un cáncer, después de un trauma, y la carencia de un aminoácido esencial. Eso es lo que sucede cuando hay un recambio o un equilibrio nitrogenado negativo. Ahora, esos recambios ocurren a diferentes velocidades. Y eso es lo que quiero que me lea ahorita la señorita Arlen aquí. Velocidad de recambio proteico. Arlen, ¿qué dice? Cada día hay un intercambio entre 1 y el 2% de total de proteínas del organismo. La velocidad de Aquí sigue, aquí arriba. ¿De? recambio proteico varía para cada proteína y depende hasta cierto punto de la función de la proteína. 1. Las proteínas reguladoras como las enzimas digestivas, lactato deshidrogenasa o ARN polimerasa tienen de minutos a horas. Las proteínas estructurales, como por ejemplo el colágeno, tiene semividas largas y dura años. La hemoglobina tiene una semivida intermedia de unos 120 días. Ok, eso es más o menos lo que es la velocidad. Entonces ahí nos dice, ¿me escuchan bien? Aquí me sale un mensaje que el internet está inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe, se escucha bien. Ok. Que las proteínas reguladoras como la lactato deshidrogenasa, una enzima, la polimerasa, tienen semividas cortas, de minutos a horas. Pero algunas proteínas, ¿verdad? Como por ejemplo el colágeno, dilatan años. Y la hemoglobina tiene una vida intermedia de unos 120 días. Hay cuando dice semivida, es una forma de hablar, porque son moléculas que están en los seres vivos, pero no tiene vida, ¿verdad? Entonces dice semivida. Es decir, que en su cuerpo la hemoglobina dilata ¿cuánto? 120 días. Estamos hablando de alrededor de 4 meses y hay que renovar. Mientras que, por ejemplo, las enzimas digestivas, esas dilatan solo algunos minutos u horas. Ok. Ahora, vamos a ver
cómo esas proteínas se van a ir degradando de a poco, ¿verdad? Oigan esto, dice, degradación de las proteínas. Hay dos posibles vías de degradación de proteínas. Y vamos a ver cuáles son. Dice ahí que las ambas vías, el resultado final va a ser, ¿cuál es? El resultado final aquí dice, es la degradación, mira, sigue aquí, mira, aquí dice, voy a leer textualmente, degradación de la proteína. Hay dos posibles vías de degradación de la proteína. El resultado final de ambas es la ruptura de las, aquí sigue, de las proteínas en su aminoácidos constituyentes, mediante las proteasas. Dos vías. ¿Cuáles son esas dos vías? Aquí está. La primera se llama vía de la ubiquitina y la segunda vía lisosómica. Ahora, yo quiero aclarar algo. Miren bien acá. Vamos en la página 83. Aquí, que miramos el sábado pasado, fíjense, es las reacciones del metabolismo de aminoácidos. En el metabolismo, que era la transaminación y cuál y la desaminación, ¿verdad? Es un aminoácido. Ahora, en las proteínas, la reacción clave son dos. ¿Cuáles van a ser? La ubiquitina y la lisosómica, esas dos vías. No confundir esas dos cosas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la vía de la ubiquitina, Damaris? ¿Qué dice, qué me dicen la vía de la ubiquitina? Vía de la ubiquitina. Profe que no miro bien. Aquí, ahora sí. Dice, vía de la quitina. La vía de la ubiquitina degrada las proteínas anormales y las proteínas citosólicas de vida corta. Es ATP, dependiente y está localizada en el citosol celular. Estructura de la ubiquitina. La ubiquitina es una pequeña proteína básica que se une a las proteínas para su destrucción. La unión de la ubiquitina en las proteínas, que son el objetivo de la Aquí sigue arriba de la... degradación, utiliza un sistema de marcaje. En el extremo carboxiterminal de la ubiquitina hay un residuo glicina que se une al residuo lisina de la proteína diana para formar ubiquitina glicinalisina proteína diana. Ok. Entonces, miren bien, escuchen bien. Esa vía de la ubiquitina, hay que saber que la ubiquitina es una pequeña proteína. ¿Qué hace esa proteína? Degrada otras proteínas. Pero fíjense, degrada proteínas citosol, que están en citosol. Uno. Y dos, que sean de vida corta. De vida corta y que están en el citosol. Y además de eso, es dependiente del ATP. Tres cosas deben saber. Uno, está en el citosol la ubiquitina. Dos, vida corta. Y tres, depende del ATP. Ahora vamos a ver la otra vía, la vía lisosómica. ¿Qué dice Arlen, la vía lisosómica? La vía lisosómica degrada proteínas de vida larga, Ah, de y la membrana ubiquitina, espérate, ¿y la ubiquitina cuál degrada? ¿De vías cómo? La ubiquitina, recuerden. de vida corta, De vía corta. Ok. ¿Después qué dice? ¿Qué dice? de membrana o extracelulares y organelas como las mitocondrias. Ah, y la otra, ¿cómo era? Solo del citosol. Solo el Citosol. Ajá. ¿Y qué más? Es, es ATP independiente, ¿Cómo era la ubiquitina? depende del citosol. No, no citosol. No. Depende del ATP. Ah, Depende del ATP. la había puesto mal.
Bueno, entonces miremos. Profe, se encuentra en el citosol, ¿verdad? La vía de la ubiquitina. Ah, correcto. Ajá. Mira, vamos a comparar. La vía de la ubiquitina se encuentra en el citosol. La vía lisosómica puede encontrarse en cualquier organelo como las mitocondrias, no necesariamente solo en el citosol. ¿Estamos? La ubiquitina depende del ATP. Si no hay ATP, no hay la ATP es la energía, pues. Si no hay ATP, no hay la reacción. La lisosómica no depende del ATP. ¿Estamos? La ubiquitina es para degradar o destruir proteínas de vida corta. La lisosómica es para degradar proteínas de vida larga. ¿Estamos ahí? ¿Están viendo las comparaciones, chicas? Sí, profe. Ok, eso es importante. Muy bien. Entonces, ahora, Arlen, sigue leyendo aquí donde dice las proteínas, aquí Las proteínas deben entrar en los lisosomas y ahí hay procesos posibles por los que las proteínas pueden seguir esta vía. ujú. En ¿Cuáles los, son estas? Espérate, ¿cuáles son estos procesos? Son dos, ¿verdad? Dos sí, procesos que ustedes son en biología. ¿Cuál es el primer proceso? endocitosis, por Que la que sí, las proteínas extracelulares entran a las células para ser degradadas en los lisosomas. ok, La segunda, espérate, endo significa hasta adentro y citosis es una forma de comer de la célula. La endocitosis es que las proteínas que están fuera de la célula entran a la célula y van a ser degradadas en los lisosomas, ¿verdad? Ok, el otro es autofagia. ¿Y autofagia qué dice ahí? para las proteínas u organelas intracelulares son englobadas por la membrana plasmática o por el retículo endoplasmático para formar autofagos. Autofagosomas. Son formas de degradar las proteínas. Ok. Ah, pero ¿cuál es el resultado final? ¿Qué dice aquí? Damaris, ¿qué dice? Este, dice, el resultado final de ambos es la degradación de la proteína por las proteasas lisosomales, catepsinas. La Ujú. actividad lisosómica y por consiguiente la degradación de las proteínas están aumentadas en situaciones de inanición, que es un incremento en la degradación de las proteínas, proporciona sustrato para la gluconeogénesis y en muchas enfermedades como la diabetes, el hipertiroidismo, las enfermedades inflamatorias crónicas. Ok, gracias. Es decir, que estas dos reacciones por la vía de la ubiquitina y la vía lisosómica va a ser que el resultado es la degradación, disculpen. Ok, que el resultado final va a ser la degradación de de las proteínas, se llaman catepsinas, proteínas lisosomales, ¿verdad? Ok. Ahora ahí dice, la degradación de las proteínas puede aumentar en situación de inanición cuando usted no come, ¿verdad? Que ahí va a activar la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Y también cuando hay una descompensación por la diabetes, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, ¿cómo la célula se da cuenta cuando hay que degradar proteínas? Esa es la última parte, ¿verdad? Señales para la degradación, Arlen. ¿Qué dice ahí? La degradación de las proteínas, ubiquitinilación, no se realiza al azar, sino que se ve influida por algún aspecto estructural de las proteínas. Ok, entonces tenemos
que se dan por dos reglas o región. Aquí primero, ¿qué dice aquí? Regla, Del N terminal. esa N es nitrógeno, ¿verdad? Regla del nitrógeno terminal, ¿correcto? Vamos, ¿qué dice? Se distingue entre proteínas de vida corta y de vida larga en función de la naturaleza de su aminoácido. Ujú. Nitrógeno amino terminal, dos puntos. Ejemplos de residuo nitrógeno terminal estabilizadores son metionina y glicina, alanina y serina. Esos son No son, aminoácidos. Son aminoácidos, ajá. no son fácilmente marcadas por la ubiquitina y las proteínas que las contienen presentan semividas largas. Ok, otro ejemplo. Ejemplos de residuo nitrógeno terminal. Desestabilizador. Son, Desestabilizador. Ujú. son fenilalanina y Triptofano. ácido aspartico, arginina y lisina. Son señales para un marcaje rápido por la ubiquitina. Esos nombres que usted leyó, la metionina, glicina, alanina, serina, fenilalanina, triptófano, ácido aspartico, arginina y lisina, son ejemplos de los 20 aminoácidos naturales, ¿no? Entonces tenemos que Pero, para degradar las proteínas, tenemos que ver la región del nitrógeno terminal, donde termina el nitrógeno, y se distingue entre poner vida corta y vida larga, ¿no? Entonces, va a depender, ahí dice, depende del aminoácido, por eso te dimos ahí un ejemplo del aminoácido. Entonces, algunos aminoácidos que son estabilizadores, ¿no? La metionina, etcétera, y otros son desestabilizadores y descompensan, ¿verdad? Ok. Entonces está la región, después tenemos la segunda que es la región PEST. Son iniciales, que son proteínas que contienen la región PEST. ¿Qué significa? Proteína, después tenemos glucógeno, glutamina, serina y treonina. Esos son iniciales. Y así llamados según la nomenclatura de aminoácidos de una sola letra. Y se degradan rápidamente. Ok, muy bien. Después viene y los cambios. Esta parte no. Ok. Después lo que viene, muchachos, es la eliminación del nitrógeno proteico. Esto vamos a dejar para la próxima sesión de clase. El nitrógeno proteico no lo vamos a ver ahorita porque es un tema complicado. Vamos a dejar la próxima clase que va a ser presencial, ¿verdad? Presencial. Lo que pasa es que este grupo, como es un montón de gente, todo es más rápido. Ahora, pregunto. Todo el mundo entregó, todo el mundo, un montón de gente, entregaron el trabajo de la clase pasada, hicieron el foro. sí, profe. Sí, Ok, profe. ok. Hoy voy a habilitar de nuevo otro foro que va a estar hoy y mañana. Y vamos a hacer también un trabajo práctico. Las preguntas voy a asignar sobre lo que acabamos de ver. Por cualquier cosa, todo tiempo, ustedes esperen que primero les suba la grabación de la videoconferencia para que la revisen, no sé qué. También les subí ahí un video de presentación y subí un video, una, una, ¿cómo se llama? Video de lectura, más los materiales de clase, para que ustedes miren. Eso va a estar todo en un ratito, ¿verdad? Porque tengo que terminar de subir. Ahorita, si ustedes van a la página virtual, van a tener dificultades. La página lograron entrar a la página el día de hoy, Sí, profe. Sí. pero ha estado dando un problema. Acaba de comunicar la ingeniera del grupo de docentes de WhatsApp que la página está en mantenimiento y está dando muchos problemas. Hay muchas quejas de los profesores que graban actividades y no les suben. Entonces, si usted entra en la página y tiene dificultades, tranquilo, porque mantenimiento. Y más luego va a estar esto todo listo. Voy a subir. Ahorita voy a la universidad a practicar, a aplicar un examen a los de veterinaria. Y cuando regrese, como a las 2, voy a subir toda la actividad. ¿Oyeron? De todas El formas, la actividad tiene una semana, pero el foro solo es hoy y mañana, para que ustedes estén pendientes de ese foro y lo realicen. ¿Estamos claros?
Bueno, Sí, Sí, profe. profe, usted va a activar ahora y mañana el foro y el trabajo se entrega en la semana que eh, viene. es decir, el trabajo siempre yo les doy una semana, recuerden. Sí, sí, El foro solo es un día, pero hoy como está la página un poquito ahí malita, voy a dar para hoy y mañana, ¿ya? está bien, está Para bien. que descansen en las vacaciones, porque la otra semana son vacaciones. De tal modo que Profe, el sábado no hay clase, ¿verdad? nos vamos a volver a ver hasta el 15 No, de pero no toca abril. presencial, profe. Es cierto. ¿Perdón? No toca presencial el 15. Sí, el 15 va a ser presencial, porque hoy es virtual, el próximo sábado nos toca presencial. Hay muchos dicen, pero es que el otro sábado no hay, sí, es que el otro sábado no cuenta, ese de vacaciones, pues, Semana Santa. El próximo sábado de clase, el 15, ahí hay clase presencial para ustedes, ¿vieron? Y en la siguiente el examen, ya viene el examen del primer parcial, de tal forma que no dejen de mandar las actividades para el acumulado. Ok, ¿alguna consulta, chicas? Porque voy a la universidad. Sí, profe, yo le tengo una. Dime. No escribí en mi apunte. Estamos hablando de la ubiquitina, de que vive en el citosol. Pero la isosómica, ¿dónde vive? En organelos, como por ejemplo la mitocondria. En cualquier otro organelo. Recuerden que el citosol es donde están todos los organelos, ¿no? Entonces, la ubiquitina solo está, ella está en citosol de manera general, mientras que la lisosómica puede estar, además del citosol, en la mitocondria, lisosoma, es decir, diferentes organelos. Correcto. Cuando no se entiende hay que preguntar, así es, para no quedar con la duda. Está bien, profe. Bueno, entonces, chicas, si no hay consulta, vamos a llegar hasta aquí porque yo me marcho a la universidad ahorita. ¿Oyeron? Gracias por Está bien, molestar. profe. Gracias, gracias. En marzo siempre esa es la vida de uno, para acá, para allá, para acá, para allá. Nos Ya, vemos, profe. chicas. Bueno, Ok, feliz Nos Semana profe. Santa. vemos. Descansen Igual, y se van al mar, no va al profundo, ¿oyeron? Con cuidado ahí, ¿oyeron? Se me ahogan. claro que sí. Ok, Claro que profe. sí. Vale. Bendiciones, profe. Igualmente, gracias. Amén. Bye.